Vamos a hablar del pensamiento político de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en Rocaseca, Italia, en el año 1224 y murió aproximadamente a la edad de 50 años en la abadía de Fossanova en 1274. Muere bastante joven y él, que había pertenecido a la orden de predicadores, muere en una abadía cisterciense. Esto se debe a que repentinamente cae enfermo mientras se trasladaba a Roma y muere ahí. Es por eso que algunos autores como Dante en la Divina Comedia van a decir que Santo Tomás muere envenenado por el rey de Sicilia. Durante su vida, Santo Tomás perteneció a una familia noble. Por parte de padre estaba emparentado a los condes de Aquino y también a Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y por parte de la madre descendía de los condes de Taete y de Chieti. El hecho de pertenecer a esta familia noble hace que ya desde joven sea educado en el monasterio o la abadía de Monte Cassino, donde su tío era abad, una de las abadías más reconocidas y más ricas de Italia en aquella época. Y va a tener entonces una vida dedicada al estudio. Luego estudiará en la Universidad de Nápoles, en la Universidad de París y va a enseñar también en muchas universidades en Francia, en Alemania, en Italia. El hecho de pertenecer a esta familia noble hace que él, teniendo una vocación por lo religioso, la familia quisiera que él reemplazara o que sucediera a su tío en la abadía de Monte Cassino, pero Santo Tomás tiene una predilección por la orden de predicadores, más conocidas como dominicos, que era una orden mendicante dedicada a la predicación y al estudio. Esto le trae conflictos a Santo Tomás, que va a tener digamos, luchar, hasta incluso va a pasar un año encerrado en castillos de su familia, hasta poder finalmente escapar y unirse a la orden de predicadores, en la cual va a desarrollar su vida, su estudio, en el marco de la cual se va a ir formando, permeado por muchas influencias clásicas, Platón a través de los escritos de San Agustín, pero muy particularmente la obra de Aristóteles a través de algunos sabios musulmanes y judíos que la habían traducido, y la obra de Cicerón. Es por eso que va a escribir o va a llegar a escribir numerosas obras, especialmente con esta influencia que mencionábamos, siendo quizás la cúspide de su obra la Suma Teológica. Eh, y es por tanto que si bien su obra va a estar eminentemente basado en discusiones filosóficas y teológicas, va a tener una vertiente en que discuta elementos políticos, que son los que vamos a analizar. Pero antes de pasar a analizar esos elementos políticos, eh, tenemos que sumar un poco el contexto en el que se desarrolla su pensamiento político, y podemos llamar este contexto sacerdotalismo medieval. El sacerdotalismo medieval postulaba la primacía del poder de la Iglesia por sobre el poder civil o poder terrenal. Esto se fundaba en el análisis exegético de los versículos bíblicos de la Pasión, eh, en la cual se terminó denominando la alegoría de las dos espadas, y en la cual eh, cuando Jesús dice que va a ser entregado, entonces los apóstoles le dicen: tenemos dos espadas, que vendrían a ser para los exégetas del sacerdotalismo medieval el poder temporal y el poder espiritual. Jesús le dice que se las guarden, eh, que las tengan, digamos, y le dice a Pedro que se las guarde cuando él
cuando él le corta la oreja al siervo o al guardia del sumo sacerdote. Entonces, de alguna manera, el sacerdotalismo medieval está pensando que Dios le ha dado el poder a la iglesia y la iglesia no lo puede ejercer porque el ejercicio del poder temporal implica algunas veces desenvainar la espada e ir a la guerra, y esto no es propio del sacerdocio, y es por tanto que Jesús le dice a Pedro, el primer papa, bueno, guarda la espada, envainala, es decir, vos no podés ejercer el poder de la espada a pesar de que vos lo tenés o a vos te ha sido dado. Por tanto, la iglesia entiende que, o los autores del sacerdotalismo medieval entienden que la iglesia es la depositaria de la soberanía, pero que no tiene potestad para ejercerla y por tanto debe investir un poder temporal. Vamos a ver que Tomás de Aquino, a pesar de ser esta la opinión más extendida a lo largo de su vida, él en términos políticos no va a acordar con la misma. Como también va a introducir algunas variables en el pensamiento aristotélico y de ahí la riqueza de estudiarlo a él propiamente en su pensamiento político, no siendo simplemente un reflejo de otras formas de pensamiento anteriores. Pero vemos sí que sus ideas políticas responden al esquema aristotélico, aunque con las modificaciones que ya vamos a mencionar. Entonces el primero dice que el hombre es un animal cívico por naturaleza, no social sino cívico, en el sentido de que tiene la necesidad de agruparse con sus semejantes y tiene además la capacidad de ejercer la política, capacidad que no tienen otros animales que también podrían ser sociales, pero que se asocian por instinto y no por la razón. Y es por tanto que estos hombres, como ya hemos visto en Aristóteles o como ya hemos visto en Cicerón, se asocian hasta formar la ciudad, porque la ciudad es el lugar en el cual pueden desarrollarse y perfeccionarse, es en la que encuentran seguridad exterior e interior, está regida por un orden legal, ahí pueden encontrar sus recursos materiales y espirituales, etcétera, etcétera. Es decir, el hombre se desarrolla en el marco de la ciudad. Y es en esta ciudad que los hombres buscan o pueden acercarse al bien común. Y este es un concepto particularmente importante en el pensamiento político de Santo Tomás, y que significa que es el bien de todos, pero que a la vez contempla el bien particular de cada uno. Y acá tenemos una primera separación con el pensamiento puro de Aristóteles, en el cual, digamos, el hombre se realizaba en la ciudad, pero la ciudad era un todo y, y los hombres adquirían valor en tanto eran parte de ese todo y no por sí mismos, que eso va a ser un poco el cambio que produce la llegada del cristianismo al pensamiento político. Contempla el bien particular de cada uno y es en esa contemplación del bien particular de cada uno que el bien común implica asegurar los medios materiales para que las personas puedan ejecutar su bien particular, no solo material, sino espiritual. Entonces, vemos que esta noción del bien común, que digamos, el cual tiene como objetivo la ciudad, por así decir, la agrupación de hombres organizados para su desarrollo, seguridad y desenvolvimiento, va a hacer que la visión que tenga Santo Tomás, como ya hemos dicho, a diferencia de Aristóteles, sea una visión de la sociedad orgánica, en el cual el todo, el cuerpo, es un todo que se nutre de las distintas partes, que son diferentes, pero que a la vez cada parte tiene una importancia en sí, ¿no? Esto es lo que ya habíamos mencionado, de que
hay una jerarquía, hay una diferenciación de funciones, pero esa diferenciación colabora en un todo, resguardando un nivel de importancia y de libertad, ¿no? Que es una visión también bastante cristiana, cuando dice, bueno, eh, la iglesia es un cuerpo y en el cual algunos son las piernas, otros son los brazos, otros la cabeza, etcétera, etcétera, pero todos son uno, así como Cristo es uno con Dios, Padre. De así que iba a pensar la autoridad, y acá estamos entrando en lo eminentemente político del pensamiento. Porque él va a hacer digamos, una serie de encadenamientos lógicos en el cual va a decir, la sociedad es una exigencia de la naturaleza, porque el hombre, ya hemos visto, es un animal cívico, pero para vivir en sociedad es necesaria una autoridad, mismo proceso que hace Aristóteles, que hace Cicerón. Por lo tanto, la autoridad es una exigencia de la naturaleza, porque si nos exige un fin, y ese fin tiene un único medio, que es la autoridad, entonces la autoridad también es una exigencia de la naturaleza. Las exigencias de la naturaleza provienen de Dios, y es por tanto que toda autoridad proviene de Dios, ¿no? En esto él no se aparta de la idea del sacerdotalismo medieval, ni él va a negar la idea del sacerdotalismo medieval de que la iglesia tiene que ejercer algún control sobre las herejías, los excesos y la falta de virtudes de los gobernantes, pero lo que lo va a diferenciar de este sacerdotalismo medieval es que él va a creer que esa soberanía inicial está en el pueblo o es humana y no está en la iglesia. Es decir, toda autoridad proviene de Dios, pero de vuelta, el mecanismo de asignación de esa autoridad que recae primero en los hombres es humano. Y entonces esos hombres que reciben esta soberanía inicial de Dios lo trasladan a una autoridad política, y esa autoridad entonces tiene el respaldo de decir que la autoridad eh, es de naturaleza divina. Entonces, siendo que toda autoridad viene de Dios, él vuelve a clasificar las formas de gobierno y las clasifica según la clásica definición aristotélica de gobiernos puros o impuros. Él les va a decir gobiernos rectos o injustos, siendo los rectos la monarquía, la aristocracia y la politeia, y los injustos la tiranía, la oligarquía y la democracia. A la vez va a reconocer en estas formas de gobierno formas de ejercer el poder. El poder de los gobiernos rectos va a ser poder político, es decir, un poder que está limitado por las leyes. El de los gobiernos injustos va a ser poder despótico, que es decir, un gobierno, un poder no limitado por las leyes. Y va a añadir una tercera categoría, que es el poder real, que sería lo propio de la monarquía, que es una forma de poder que no está limitada por las leyes, pero que tampoco se ejerce de manera despótica, ¿no? Sino que el rey, a pesar de no estar limitado por la ley, lo ejerce con prudencia. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de gobierno, teniendo en cuenta, ¿no?, esta visión que tiene de la autoridad, que tiene de la soberanía, esta herencia que ha tomado de los clásicos? Bueno, la mejor forma de gobierno es la monarquía. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Podemos clasificarlo en tres: uno de carácter teológico, es decir, la monarquía es el régimen de gobierno que eligió Cristo para su iglesia; por razones filosóficas, que va a decir, en la naturaleza todo tiende a la unidad, y por tanto aquello que pretende emular la naturaleza tiene que seguir las reglas de esta, ¿no? Entonces él veía en la unidad, en la monarquía, la posibilidad de la unidad del poder. Y por motivos históricos también, esa sería la tercera categoría, de decir que se ha demostrado que los pueblos que no tienen reyes que los gobiernan tienden a caer en la desorganización y en la anarquía. Pero él va a decir que esto tiene dos
contras muy importantes. La primera, que es propio del pensamiento clásico, que es la posibilidad siempre latente de que la monarquía degenere en una tiranía. Y en segunda instancia, el hecho de que al concentrar el poder político y la decisión política en una sola persona, la población empieza a tener o estar menos comprometida en la búsqueda del bien común. Es por tanto que él va a decir que si bien la monarquía es el mejor régimen, el régimen preferible, y acá pasamos a un movimiento eminentemente aristotélico, es decir, mucho más pragmático que utópico o idealista, como podríamos clasificar a Platón, iba a decir el régimen preferible es en última instancia la república. Una república ciceroniana, es decir, la conjunción entre monarquía, aristocracia y poder del pueblo. ¿Por qué? Porque este diseño institucional garantiza la mutua limitación del poder. Y además este poder que se ejerce es poder político, es decir, que tiene que estar limitado por la ley. Es decir, tenemos una doble limitación, la de la ley y la de la división del poder. Si bien él no va a usar este término de división de poderes, que va a ser un concepto que surgirá más adelante. Llegará a decir que es también preferible la república. ¿Por qué? Porque fíjense cómo acá claramente está identificando el traspaso de la soberanía divina al pueblo y no a la iglesia, porque dice que las autoridades pueden ser electas, ya sea los magistrados intermedios como el cargo más alto por el pueblo, y que esta posibilidad de que el pueblo participe, ya sea ocupando cualquier magistratura, la más alta o las intermedias, o a través de elecciones, garantiza un mayor compromiso de la ciudadanía o del pueblo en el desarrollo o en la adquisición o en la consolidación del bien común. Entonces, veo un poco que si bien no es un desarrollo tan profundo el pensamiento político de Santo Tomás como realmente fue profundo en su dimensión teológica y filosófica, vemos que está de alguna manera preconfigurando los regímenes republicanos, representativos y de democracia constitucional que tenemos modernos. Es por eso que ya Jacques Maritain lo va a llamar el padre de la democracia constitucional, hablando de una república en la cual hay división de poderes, que lleva a la limitación mutua, hablando de limitaciones legales, de posibilidad de participar mediante elecciones, de puestos representativos, de la posibilidad de ocupar cualquier puesto. Es bastante interesante la propuesta, aunque no va a terminar de cuajar en la época en la cual él lo postula, dado que, como bien decimos, la primacía era hasta el momento y continuó siendo las ideas del sacerdotalismo medieval.